Primera de Juan, capítulo número 5, verso 4, dice de la manera siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Ahí dejamos la lectura. Mis amados hermanos, tengan la bondad de sentarse. Y este día, hermanos, he titulado el tema de este día: más que vencedores. Más que vencedores. Ese es un término muy conocido dentro de los círculos cristianos evangélicos, y han nacido alabanzas, han nacido predicaciones, y es como un dicho que lo conocemos bastante. Ahora, conocerlo no significa que entendamos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dijo que nosotros somos más que vencedores, o no significa que todos los que utilizamos esa terminología realmente sepamos qué significa. Pero al saber qué es lo que significa, vamos a gozarnos este día. Y quisiera comenzar mencionando unos elementos para ponernos de acuerdo. Y es que cuando Juan en esta carta habla acerca del mundo, no se refiere al globo terráqueo, sino que se refiere al sistema de cosas, al orden de cosas que se oponen a Dios. Usted sabe que en el mundo hay, en este planeta, en el planeta Tierra, lo que mueve siempre a aquellos que no conocen de Dios, y a veces también a los que conocen de Dios, son los valores que no son de Dios, son contrarios a Dios. Es la mentira, el engaño, el fraude, la falsedad, y que el orgullo también. Y bueno, y no me voy a detener a mencionar todas las cosas que ese sistema contiene. Mundo, entonces, entendámoslo como ese orden de las cosas que se oponen a Dios. Pero también, para efectos del estudio de hoy, me gustaría que consideráramos al mundo, cuando lo concebimos en nuestra mente, que se pueda entender como la existencia que ha sido afectada por el pecado. Esta existencia que fue hecha perfecta, pero que al introducirse el pecado la ha afectado a gran escala. Entonces es una existencia maravillosa, pero completamente afectada por el pecado. Bueno, habiendo aclarado qué es lo que Juan dice acerca de mundo y qué es lo que él tenía en mente, tengo que admitir que vivimos en la época más inestable de todos los tiempos. Y cuando digo la época más inestable, estoy hablando de que este es el tiempo de inestabilidad emocional como ninguna época. Es en este tiempo donde el estrés se ha vuelto una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, la ansiedad, el miedo, la soledad y muchas otras enfermedades psicosomáticas también que existen. Y además de eso, agréguele en este tiempo que vivimos cómo se ha plagado la sociedad de odio, de rencor, venganza y otros sentimientos que son totalmente destructivos para no solo quien los tiene, sino para la sociedad en general. Y si pensamos en términos de iglesia, también vivimos en tiempos donde la persecución religiosa también está en un auge increíble. Podemos llegar como a la conclusión de que existir realmente es un desafío. Existir, el mero hecho de estar vivos. Y no estoy pensando en términos trágicos, ¿verdad? De mejor morir. No, estoy diciendo que existir ya es un desafío. Enfrentar una pérdida, por ejemplo, de un familiar es un desafío. El abandono es un desafío. La traición puede ser un desafío. Es decir, estamos en una vida donde vivirla es desafiante. ¿Quién no va a decir que es desafiante enfrentar la infidelidad?
el dolor, el rechazo, la escasez y otras muchas condiciones que para existir tenemos que. Yo quisiera nunca que ninguno enfrentáramos ninguna de estas cosas, pero le mentiría. Y a eso tenemos que agregarle las responsabilidades que son propias de la existencia, como las responsabilidades familiares, las responsabilidades laborales, espirituales, responsabilidades financieras, académicas, sociales, etcétera. Es decir, la vida es desafiante. Con las responsabilidades que tenemos, con los sentimientos con los que tenemos que lidiar, con la pérdida de algún familiar, de un ser querido, todo esto puede ser verdaderamente abrumador. Y cualquier persona que esté respirando está constantemente expuesta a todo esto que acabo de mencionar. La psicología ha venido a hacer un muy buen trabajo, especialmente con las personas que no tienen esperanza. La psicología ayuda a que las personas logren entender su estado emocional y maneras de cómo enfrentar sus crisis emocionales. Y han hecho muy buen trabajo, especialmente, como digo, para los que no tienen esperanza. Pero veamos lo que Juan, el apóstol, declara en su carta, en esta porción que hoy hemos leído. Juan hace una de las declaraciones más atrevidas y maravillosas que nosotros podemos encontrar. La declaración de Juan es la siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa declaración de Juan es la que debe cautivarnos hoy. Todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que cualquier persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo, cualquier persona que ha tenido ese nuevo nacimiento, es decir, ahora ha venido el Señor a vivir, a hacer morada en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros ya hemos dejado de percibir la vida como todos la perciben, y ahora vemos la vida en la victoria del Hijo de Dios. Lo voy a repetir: nosotros vemos la vida en la victoria del Hijo de Dios. No solamente en nuestras capacidades, sino en lo que Dios es capaz de hacer. Luego Juan pasa a mencionar que lo que hace vencedor a alguien es la fe, el poder de la fe. Pero es el poder de la fe en Cristo. Lo menciona de una manera ahí. Y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, en eso me quiero detener, porque si somos más que vencedores y si nuestra fe ha vencido al mundo, entonces hay mucho que explicar, porque hoy en día vemos creyentes llenos de depresión, hundidos en la soledad, siendo víctimas del rechazo que recibieron cuando niños, siendo víctimas del abandono de alguien que quizás les prometió amor eterno. Y entonces eso, ¿cómo es posible que hayan creyentes que vivan atrapados? Oiga esto es serio. ¿Cómo es posible que hayan creyentes que vivan atrapados de un pasado, del rechazo que les dieron, de un pasado, de una traición que sufrieron? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que alguien ya tiene a Cristo, es nacido de Dios, pero está viviendo atrapado todavía en resentimientos, en odios, en enojos? ¿Cómo es posible? Y eso, hermano, realmente es lo que me cautivó la atención. Y es que aquí es donde una creencia correcta de Jesús es lo que necesitamos. Es la creencia correcta de Cristo Jesús, es lo que realmente se necesita. La fe en Cristo. Pero no estoy hablando del mero hecho de confesarlo. No estoy hablando de esa fe de confesión, de que yo creo en el Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. No. Yo no estoy hablando de confesiones. Yo no estoy hablando de aquello que nosotros decimos: yo creo, hermano. ¿Y usted cree? Sí, yo creo.
Fíjense que Felipe, cuando en el capítulo 8 de Hechos acompaña a un etíope, dice la palabra que Felipe le fue contando al etíope todo acerca de Jesucristo, todo lo que Isaías había dicho acerca de Cristo. Y entonces concluye Felipe aquella conversación, la concluye cuando el etíope le dice: mira, aquí hay mucha agua, ¿será que puedo bautizarme? Y entonces Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y entonces el relato bíblico dice que el etíope respondió: creo. Bueno, entonces lo bautizó Felipe. Pero esas historias aisladas pueden llevar a las personas a ver esto de creer en Jesús de una manera muy vacía y superficial también, que es el caso de la gran mayoría de creyentes, y que son creyentes que hicieron confesión de fe. Muchos de ellos hasta se han bautizado en aguas, pero todavía no saben quién es ese Jesús que ellos confesaron. Recibieron perdón de pecados, pero no han podido lidiar con esa realidad de esta vida tan diferente para unos, para otros, más crueles para otros, y tanto dolor y tanta miseria y escasez y enojo y tantas cosas que nos rodean. Miren, hermanos, cuando yo pienso en que la creencia correcta de Jesús debe de estar en nosotros, pero con claridad, yo creo que la fe en Cristo como el Dios encarnado, este es el punto. La fe de Cristo como el Dios encarnado debe regresar a los púlpitos. Lo voy a repetir: la fe de Cristo como el Dios encarnado necesita regresar a los púlpitos. Y lo voy a explicar por qué. Fíjense que los primeros cristianos vencieron hasta el martirio, porque ellos tenían el conocimiento correcto de Jesús. Vencieron hasta el martirio, fueron alegremente al martirio, porque ellos tenían la idea correcta de Jesús. Contrario a lo que ahora vemos, que alguien, porque en las redes sociales le hacen bullying, se está muriendo el hermanito. Algo no anda bien. En la fe de muchos creyentes algo no está bien. Que porque cambió el carro, tenía un Mercedes-Benz 2020 y pues tuvo que comprar, lo tuvo que vender, regresarlo al concesionario, porque tuvo que agarrar un BMW 2018 y está deprimido el hermano. Se quiere cortar las venas. Y esas son las clases de servidores que hoy tenemos en las iglesias. Y los primeros creyentes vencieron hasta el martirio, porque ellos tenían una claridad de quién era Jesús. La fe en Jesús que tenían estos hombres, la fe en ese Jesús. Pero no es, fíjense que, déjenme le explico esto, tiene que poner atención usted. Hay un corito que cantamos todo el tiempo, a mí me gusta, por cierto, y que lo hemos cantado por décadas, tal vez usted se recuerda. Dice, y con mucho gozo lo hemos cantado y lo seguiremos cantando, porque es muy bonito. Dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ahora, ¿qué es lo que nota usted en esa canción? Lo que nota es que está adorando a un Cristo casi intocable. Lo que nota es que está adorando a un Señor que como que no se parece en nada a nosotros. Como que si Él está allá en su mundo y nosotros aquí en nuestro mundito todo arruinado. Como que estamos hablando de dos personas muy, muy diferentes. Necesitamos entonces la fe en Jesús como hombre, pero también como hijo de Dios,
Y estos hombres que vivieron la fe en el Señor Jesús correctamente, que supieron que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. A eso los teólogos le llaman la unión hipostática. Y no voy a adentrar en ese tema tampoco. Pero estos hombres que tuvieron esa claridad de que Jesús realmente, el Hijo de Dios, pero que estaba encarnado y que era 100% hombre, eso les daba el poder para vencer el mundo, para vencer el dolor, para vencer la miseria. Mire, hermano, si ni el destierro ni la persecución pudieron detener a los creyentes del primer siglo, ellos tenían una claridad de quién era Jesús. Si para ellos la admiración es que era un simple hombre, así como lo oye, un simple hombre encarnado como todos nosotros. Y eso, cuando ellos pensaban cómo el Señor fue tentado y cómo el Señor vivió las acusaciones y cómo el desprecio y cómo el Señor vivió la traición, eso a ellos los empoderaba y decían: no es posible. Y ellos también seguían adelante y con el poder del Espíritu Santo vencían toda circunstancia, aún hasta la muerte. Una claridad de quién era Jesús. Ahora, ¿por qué hoy en día estamos sufriendo de cosas superadas por la iglesia en todos los tiempos? ¿Por qué? Porque no se le hace raro, no se le hace raro a usted que hoy en día nosotros estemos sufriendo cosas que ya la iglesia en el primer siglo las superó. En el primer siglo están superadas ya. Hoy es triste, a mí me da tristeza esto. Pero los creyentes se están suicidando. Viven intimidados por cosas normales de esta vida. Que si perdiste la casa y perdiste el trabajo, y sigue adorando al Señor. Y es que pasamos una gran crisis, pastor. Sí. Y dígame, dice Pablo, ninguna dificultad, ninguna lucha, ninguna tribulación les ha llegado a ustedes que sea extrahumana. Todas las que han sufrido son humanas. Todas las han vivido ya los que nos precedieron y vencieron con la ayuda del poder de Dios. Así que no estén llorando, dice Pablo, porque ninguna tribulación que les ha llegado es extraña. Todo lo mismo se va repitiendo. Lo mismo se va repitiendo en todos los creyentes, solo que hoy son más llorones. Aleluya. Son llorones, son llorones. Pero no son llorones porque tengan muchos sentimientos, sino que son llorones porque no tienen la idea de Jesús encarnado, el Hijo de Dios. Imagínense que hay creyentes que la soledad los lleva a cometer hasta prácticas pecaminosas. Cuando Pablo escribió, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni espada, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Sobre todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que vieron en Cristo? ¿Qué idea tenían ellos de Cristo? Si la idea suya es que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad, y esto es todo lo que usted cree de Cristo, usted es el más digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque en sus dificultades usted no se va a relacionar con Él. Ojalá yo quisiera que entendiéramos esto, hombre. ¿Por qué tanta debilidad? Miren, hermanos amados, nosotros adoramos al que venció todo. Nosotros adoramos a aquel que venció todo. Lo repito, adoramos al que venció todo. Mire, lo que nos atemoriza a los mortales, todo lo que alguna vez a usted lo va a atemorizar, el Señor ya lo venció. Y lo venció no como Dios,
Es que este es el punto. Porque tenemos la idea de un Cristo que venció la traición. Pero porque Él es Dios. No, no lo venció porque Él es Dios. Lo venció así como usted y yo estamos, en cuerpo y alma, aquí con huesito y con carnita. Y si usted no tiene la idea correcta de Jesús, entonces usted va a ser el creyente más llorón del siglo XXI. Fíjense que el Señor, aquí nosotros adoramos cuando levanta sus manos, se adora al Señor. Nosotros le estamos adorando al que venció todo lo que nos atemoriza a los mortales. Todo. Si hay algo que te atemoriza a ti, si estás viviendo alguna dificultad, Cristo ya la venció, ya caminó ese caminito. El Señor, pero lo caminó no como Dios, lo caminó como hombre. Ya alguien venció eso. Quiero mencionar 3 elementos fundamentales de esta idea. ¿Por qué es que somos más que vencedores? En primer lugar, nosotros tenemos una defensa para resistir las infecciones de este mundo. Nosotros tenemos una defensa para resistir las infecciones de este mundo. ¿Por qué? Bueno, este mundo nos ofrece opresiones. Las opresiones de los estándares mundanos. El mundo tiene su estándar que nos opresiona todo el tiempo. Pero esos estándares que nos opresionan a nosotros también opresionaron a Jesús. Tenemos tentaciones de dentro y de fuera, de una sociedad que totalmente no quiere nada con Dios, enteramente. Pero Jesús vivió en una sociedad que tampoco quería nada con Dios. Y es, hermano, realmente en la encarnación de Dios hecho hombre que tenemos la fuerza para vencer y estar ante cualquier opresión del enemigo, y que el mundo siga siendo mundo, pero aquellos que son hijos de Dios se levantan con autoridad, porque estamos vacunados en contra del mundo. Y a eso se refiere Juan cuando dice: los que creen en el Señor han vencido al mundo. De un gloria a Dios fuerte en su casa. Ya lo han vencido. ¿La fe en quién? En aquel personaje, hijo de María, hombre 100%. Y las únicas veces que el Señor utilizó su poder fue a causa de los otros, no de Él. Listen to this. Usted no va a ver al Señor cuando tuvo hambre multiplicando panes y peces para comer 3 tiempos al día. Usted no va a ver al Señor cuando Él tiene miedo, usando su poder para librarse del miedo. Usted no va a ver a Cristo cuando está en la tormenta queriendo librarse a sí mismo. No, a causa de los discípulos calmó la tormenta. Él, cuando vio que las personas no habían comido, multiplicó los panes y los peces. Pero cuando a Él le tocaba comer, tenía que enviar a los discípulos a comprar comida. Porque Él vivió lo que usted y yo vivimos, 100% hombre. Así que primero tenemos una defensa para resistir las infecciones de este mundo. El mundo ya no nos puede infestar, porque cuando viene la presión y te quieren presionar a que hagas algo que deshonra a Dios, tú te acuerdas que también el Señor fue presionado. Le hacían preguntas capciosas. Pero en segundo lugar, tenemos fuerza para resistir los ataques del mundo, las infecciones, y luego fuerza para resistir los ataques del mundo. Sí, porque están los dolores y las perplejidades de la vida, que son propias de esta vida, como dije al principio. Están las desilusiones, están las frustraciones, los fracasos, los desalientos. Pero si nosotros llegamos hoy a creer en ese Cristo encarnado, entonces creemos en un Dios que ha pasado por todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a la cruz, y que puede, por lo tanto, ayudar a todos los que tengan que pasar por donde tengan que pasar. Hemos creído en uno que ya caminó el camino y venció, y Él puede. Él lo que nos dice es
todo lo que tienes que hacer, mi hijo, es pisar donde yo piso. Tienes que caminar donde yo anduve. Y si caminas donde yo anduve, también vas a ser más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recibe esta palabra, porque Él ya lo vivió. Y en tercer lugar, tenemos la esperanza indestructible de la victoria final. Miren, hermanos amados, el mundo le hizo todo el mal que pudo a Jesús. El mundo le hizo todo lo que pudo hacerle, todo el mal que pudo hacerle a Jesús se lo hizo. Todo. Le persiguió y le calumnió. Cristo sufrió las calumnias más crueles. Así que si tú estás sufriendo calumnia, eres más que vencedor, porque ya a quien tú adoras ya venció la calumnia. Aleluya. Le acusaron de hereje, lo acusaron de amigo de pecadores, le juzgaron, le crucificaron, lo enterraron. Es decir, hicieron todo lo que humanamente, todo el daño que humanamente se le puede hacer a un ser humano, se lo hicieron a Jesús. Pero no se lo hicieron porque Él era Dios. O sea, no se lo hicieron en calidad de, sino en calidad de hombre. Es que Él no venció. Es que si Él hubiera vencido en calidad de Dios, entonces Él estuviera cheating, estuviera siendo tramposo. Yo no creo en que Cristo sea tramposo. Yo creo que cuando Él fue tentado como hombre. Yo creo que cuando Él fue traicionado como hombre. Yo no sé si me está oyendo usted. Este es el Cristo que yo predico, que tuvo hambre, que le dolió la traición, que quedó solo cuando más lo necesitaba. Sus amigos no estuvieron con Él. Pero vea, el mundo hizo todo lo que pudo haber hecho para dañarlo, para destruirlo. Desde la persecución, lo crucificaron, lo enterraron, hicieron todo lo humanamente posible para eliminarlo y fracasó el mundo. Lo voy a repetir: aunque hicieron todo lo que quisieron, fracasó. Y esta es la fe que hace vencedor y hace más que vencedor a los hijos de Dios, que adoramos a uno que nos da ejemplo y que nos inspira a caminar por sus mismas pisadas. Dele gloria al Señor. Obviamente después de la cruz vino la resurrección, y después de la vergüenza vino la gloria. Lo mismo ha de sucederte a ti si aprendes a adorar a un Cristo real, humano. Cuando comiences a adorar a ese Señor, a ese Hijo de Dios, a ese Dios hecho carne, entonces vas a tener la inspiración para pasar por alto la ofensa. Vas a tener la inspiración para perdonar. Vas a tener la inspiración. Es que necesitas al Cristo bíblico, que venció lo que te está acosando ahorita y lo que te está pasando a ti. El Señor lo venció, pero lo venció exactamente en tu misma condición, mi hermano. Ese es el Jesús que está con nosotros. Ese es el Jesús que vino a pagar nuestra condenación, pero la vino a pagar en calidad de ser humano. Uno que vio la vida en su aspecto más tenebroso, el Hijo de Dios, que vino y vio la vida en lo más negro que la vida podía ser. Jesús, al que adoramos, a quien la vida lo trató mal a más no poder, que murió, pero también conquistó la muerte, y que hoy nos ofrece participar de su victoria, porque Él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú también participas de la victoria del Hijo de Dios si hoy comienzas a adorar a aquel que vivió como hombre siendo Dios. Tomó cuerpo, dice, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la palabra. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios,
Tenemos siempre con nosotros al Cristo vencedor, que nos hace más que vencedores. Por eso necesitamos, yo termino rápido, necesitamos un conocimiento de Jesús encarnado. Y ese conocimiento de Jesús encarnado es el que nos da la victoria, porque es el que venció el rechazo. Y quizás tu mamá no te quiere todavía, cuando estás en reuniones no te quiere y sufra rechazo. Quizás tus hermanos no te querían. Pues lo mismo pasó con José en la Biblia. Pero aquí estamos hablando de Jesús. Escuche bien. ¿Quién más rechazado que Jesús? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Empieza a adorar a ese que fue rechazado y va a sanar tus heridas de rechazo. Es aquel que venció la escasez, es aquel que venció la ansiedad, es aquel que venció la soledad. Y aun cuando él estaba más solo, el mismo Padre lo dejó solo y venció. Deje de andar llorando en las redes sociales. Deje de ser creyente llorón. Comience a adorar al Cristo que venció la soledad, la ansiedad, el estrés, venció el odio, venció la venganza, el rencor, la traición, el abandono, la infidelidad, la prisión. Todo lo venció, para que seamos creyentes más que vencedores y no cobardes, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, los creyentes sí lloramos, pero en la presencia de Dios. Lloramos delante de Él. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Ahí lloramos, porque adoramos a aquel que venció, y Él nos va a dar la fuerza y nos va a hacer más que vencedores para vencer también, así como Él venció. Jesús en su encarnación fue 100% hombre. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo, dice Juan. El que cree que el Señor venció al mundo, así en las cabales, así como estamos nosotros, ese también vencerá al mundo. Hoy tomemos inspiración de las Escrituras para enfrentar por la fe lo que venga. Hoy tomemos por las Escrituras el conocimiento de este Cristo que vivió en medio nuestro para vencer, y Él nos va a dar la certeza de una victoria segura. Es que Él ya lo logró. Hoy nos llenaremos de poder cuando escudriñemos las Escrituras, y cuando lo hagamos y veamos a un hombre que fue tentado por todo pero sin pecado. Entonces nos vamos a levantar en la autoridad de Dios, porque tendremos la idea correcta del Jesús de la Biblia. Si no has estudiado a Jesús correctamente, te estás perdiendo del poder para vencer al mundo. Cristo te hace más que vencedor cuando le adoras correctamente. Cristo te hace más que vencedor cuando le adoras como Él venció. Cuando tu adoración nace de tu conocimiento, del correcto conocimiento de Jesús, el Hijo de Dios, entonces eres más que vencedor. Eres más que vencedor cuando tu adoración surge de una relación con ese hombre que venció lo que te aqueja hoy en día a ti. Es que me abandonaron, es que me dejaron. Hoy levántate en el nombre de Jesús, porque a Él también lo dejaron y lo abandonaron y salió vencedor. Y esa victoria hoy te toca a ti experimentarla también. Porque al final, mis amados hermanos, nos convertimos en lo que adoramos. Somos más que vencedores, no como un cliché. Somos más que vencedores, no como un decir cristiano evangélico. Somos más que vencedores porque hemos estudiado al hombre que venció, 100% hombre, todas las aflicciones que tú y yo enfrentaremos en esta vida. Por eso Él nos hace más que vencedores. Cerremos nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias, Cristo, por tu palabra. Ahora, Señor, trae consuelo, trae dirección, trae fortaleza en este momento. Sea enfermedad, sea una dolencia, Señor, quizás sea depresión.
quizás sea abandono o quizás sea traición. Ahora sana los corazones de aquellos que ahora te van a ver a ti como realmente tú quisiste que te conociéramos. Por eso te hiciste hombre, para que te conociéramos como hombre. En el Antiguo Testamento te conocimos como el Dios que abre mares. En el Nuevo Testamento te conocimos como aquel hombre que se cansaba, como aquel hombre que lloró de tristeza delante del Padre por tiempos extendidos, pero pudo vencer. Y esa victoria hoy, Señor, es de todos aquellos que creen en ti. Toca, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Si quieres entregarte a Cristo, dile al Señor: Señor, perdóname. Hoy quiero esta victoria en mi vida. Si te vas a reconciliar también, hazlo en este momento. Dile al Señor: yo me vuelvo a ti, Señor. Y si necesita fortaleza, recíbela en el nombre de Jesús.